En otras oportunidades ya les he mostrado cómo podemos cambiar de dominio, cómo podemos hacer una migración de WordPress hacia otro hosting. El día de hoy, y con motivo de una pregunta que me dejaron en un video que hice hace un año, les voy a mostrar cómo podemos cambiar WordPress de un dominio principal que está, digamos, en la ruta principal en nuestro public-html hacia una subcarpeta, que podría ser la de un subdominio también, pero básicamente es cambiarlo a una subcarpeta. Con esto estamos haciendo un cambio de, podría ser de dominio, básicamente la URL. Les voy a mostrar ya cómo hacerlo hacia una carpeta dentro de nuestro public HTML. Lo que debemos tener en cuenta primero es que necesitamos acceso a WordPress. Si necesitamos, es esencial, así que si no es un proyecto propio, es de un cliente, necesitamos pedirle esto. También necesitamos saber sobre qué plataforma corre el hosting. Puede ser cPanel. Si es cPanel, genial, porque ahí tenemos todas las herramientas que necesitamos. Si es que es, digamos, un cloud o no tiene cPanel, puede ser un admin open source, o bueno, podemos pedirle que nos dé acceso a FTP, CFTP para poder modificar algunos archivos, y en último caso para descargar WordPress, que es una cosa que va a demorar bastante dependiendo del tipo de conexión que tenga, no solamente tu internet, sino también cuánto te permita descargar el hosting al que estás conectándote, que ya en alguna oportunidad me ha tocado hacer. Descargar WordPress es algo que demora bastante. Cuando lo haces por FTP demora, y si lo haces por terminal, o sea por línea de comandos, es mucho más rápido. Empaquetas todo y por terminal con un wget consigues todo el paquete, pero ya eso es algo un poco más técnico, así que vamos a centrarnos en a lo que venimos. Primero vamos a entrar a nuestro cPanel. Como ven, el dominio principal es mgd.lat y queremos cambiarlo hacia mgd.lat/WordPress. Ese va a ser nuestra subcarpeta. Primero vamos a dirigirnos a nuestro administrador de archivos. Hay varias formas de hacer esto. La que les voy a mostrar, digamos que es la más sencilla y la que podría ahorrarnos un poco de tiempo y salvarnos de por ahí algún error que podamos cometer. ¿Por qué les digo esto? Conozco a algunos compañeros de trabajo que les gusta hacer este tipo de migraciones y cambios con plugins. Es válido, no es algo que yo suele hacer, no es algo que yo tampoco recomiende, al menos no en casos de WordPress que son pesados o de instalaciones de WordPress que son pesadas. Por eso siempre conviene aprender esto que les voy a mostrar. Luego, si quieren hacerlo con un plugin, no hay problema, teniendo un backup, todo es válido, pero siempre teniendo un respaldo. Y si sabemos cómo hacer esto de forma manual, qué archivo modificar, qué archivo debemos copiar, eso nos va a salvar en el caso que falle el plugin, que por ahí no se ejecute algo, que se nos caiga el sitio o cualquier tema relacionado. Bueno, volvamos al trabajo. Lo que voy a encontrar en toda instalación de WordPress es esto: el wp-admin, wp-content, wp-includes. Puede ser que encuentren otras carpetas de algún plugin, pero lo que necesitamos de momento es eso, si es que no hay nada más. Si es que hay otras carpetas y ustedes saben que son de algún plugin que necesiten, cópienlas también. Voy a seleccionar todo lo que sea de WordPress y voy a hacer un backup. ¿Por qué? Algo podría fallar. Créanme que en este tipo de cosas de mover archivos y esto, siempre puede haber algo que falle. Su conexión a internet, se cae el servidor, se pone muy lento el proceso y no termina, algún archivo corrupto, mil cosas. Entonces primero vamos a hacer un backup. Ahora, para hacer el backup vamos a retroceder a cPanel, y aquí hay algo que debo indicarles. Si ustedes quieren hacer un backup, primero fíjense en el espacio que tienen. Si están en cPanel, vean esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 GB de espacio total de almacenamiento y usado tengo 406 megas. No hay problema que yo haga un backup completo. Voy a hacer un backup incluso de toda la cuenta y no hay problema. De repente se preguntan por qué. Es lo más recomendable, sí, porque este backup o este respaldo no solo va a tener nuestro WordPress, va a tener correos, va a tener las bases de datos, va a tener toda la configuración que tiene nuestro cPanel, y cuando nosotros la levantemos vamos a tener todo lo que teníamos en nuestra cuenta de hosting. Esto si es que llegáramos a hacer una migración, pero también nos sirve por si se daña alguna cosa, podemos restaurar nuestra base de datos, que es algo que nos va a salvar la vida muchas veces. Pero recordemos que siempre debemos tener el espacio suficiente para hacer un backup completo. Si queremos hacer un backup completo, que se hace aquí en el Backup Wizard o en Backups, debo tener en cuenta que si tengo 9 GB utilizados, ese backup va a pesar por lo menos 7, 8. O de repente ya 9, exacto, no si tengo puro video, cosas así. Y aquí el problema es que si tengo 10 en total, 9 utilizados y mi backup va a pesar 9, ese backup se va a cortar a medias, no va a terminar, el sitio ya no va a ser accesible, no voy a poder hacer cambios hasta que hable con mi proveedor de hosting, aumente de repente el espacio que tengo en este momento, y es un problema. Entonces debo fijarme en qué se está empleando ese espacio. Voy a ir aquí a donde está el uso del disco y voy a ver qué es lo que está ocupando más espacio. Aquí tengo que mi public HTML está ocupando digamos que el 100% del total de uso, ¿no? Que básicamente mi uso no llega ni a 500 megas. Tengo 228 megas en mi public HTML, correos no tengo nada, mi base de datos solo está utilizando 4 megas, entonces podría ser tranquilamente un respaldo completo y no tendría problema. Pero en este caso no voy a hacer un respaldo completo porque digamos que no necesito copiar mi base de datos, no necesito eso. Voy a ir directamente al administrador de archivos, voy a regresar ahí, ya tengo seleccionado lo que necesito, voy a dar un anticlic y voy a poner aquí en el menú comprimir. Le voy a asignar un nombre de archivo, puedo elegir que sea zip o un tar. Bueno, en este caso le recomiendo zip, coloco un nombre de archivo al zip y le doy en comprimir archivos, y eso me va a crear este archivo de aquí. Yo en este caso ya lo hice, se llama wp
wp-bkp.zip y contiene todo, absolutamente todo mi WordPress, excepto la base de datos. Aquí no he hecho una copia de la base de datos. Una vez que ya hice eso, tengo dos opciones. Puedo pasar este zip a la carpeta WordPress y descomprimirlo ahí, todo bien, porque ya tendría todos los archivos. O la otra opción es seleccionar todos mis archivos de WordPress, menos el backup, y me voy a ir aquí al menú donde dice copiar, no mover, porque mover sería lo que hice hace un momento de arrastrar y soltar, y eso no es lo que queremos. Voy a copiar, voy a darle la ruta sería public-html WordPress, le doy en copiar archivos y al cabo de unos minutos o segundos en este caso ya tengo todo dentro de la subcarpeta WordPress. Como ven, ahí está todo. Ahora lo que me falta es ir al archivo wp-config, que es este de aquí, y hacer los cambios necesarios. Si es que no es un WordPress nuevo, porque digamos voy a utilizar la misma base de datos, no hago ningún cambio aquí. Voy a dejar el mismo nombre de base de datos, voy a dejar el mismo nombre de usuario y la contraseña. Aquí no cambio nada porque voy a utilizar el mismo parámetro de configuración para este WordPress. Voy a utilizar la misma base de datos. Claro, podría ser que aquí necesite especificar la URL, que también se puede. Recuerden que se puede especificar la URL de WordPress en el wp-config, pero en este caso lo voy a hacer directamente en la base de datos. Así que ahora dentro de cPanel voy a ir a mi phpMyAdmin. Aquí voy a ir a la tabla WP Options. Recuerden que no necesariamente se va a llamar WP Options, puede tener cualquier prefijo que ustedes le hayan puesto o que su cliente les haya asignado, y voy a buscar las dos primeras filas, en este caso el site URL y home. ¿Y qué voy a hacer? Cambiar la URL. Si antes era mgd.lat o mi dominio.com, aquí lo que tengo que hacer es cambiar estas dos filas, site URL y home. ¿Para qué? Para que cuando levante mi WordPress nos tome la nueva ruta o la nueva URL. En este caso le doy doble clic y voy a agregar acá WordPress. Listo, está todo bien. Como ven, ya cambió. Y la segunda lo mismo, doble clic, cambio, un clic fuera de la fila y ya se alteró. Revisamos que estén las dos bien. Como ven, dice https mgd.lat/WordPress, está todo bien. Ahora voy a ver si funciona. Como ven, funciona todo correcto. mgd.lat/WordPress es la nueva URL. Ahora, ¿qué podría fallar acá o qué problemas podría encontrar? Podría ser que algunas imágenes no carguen, podría ser que algunas URLs yo las haya puesto, digamos, a mano, que no estén de forma dinámica y no me respondan. ¿Por qué? Porque yo les puse mgd.lat/mi URL, ¿no? En ese caso sí las tendría que cambiar a mano, pero aquí ya viene el tema de utilizar los recursos que tenemos a mano sobre lo que hayamos desarrollado en nuestro sitio web. Por ejemplo, Elementor, que es un constructor web que yo utilizo mucho, me permite cambiar las URLs directamente desde una opción que ellos tienen. Para este caso me voy a dirigir aquí al menú Elementor, al menú herramientas, y dentro del menú herramientas lo que voy a hacer es colocar la URL antigua y colocar la URL nueva. Aquí tengan en cuenta de no colocar un espacio, un slash al final. Si le colocan un slash, colóquele también al otro para que busque esa URL y la reemplace por la nueva, y lo que continúa siga siendo igual, porque lo que nosotros queremos es que cambie solo el inicio de la URL, o sea, el dominio principal, y el resto de la ruta para los archivos se mantenga, porque es lo ideal, que se actualicen las URLs. Le doy aquí donde dice reemplazar URL. Si es que encontrara algún cambio que tiene que hacer, la va a alterar. Me va a salir acá, tantas filas han sido afectadas, ¿no? En la base de datos. En este caso me dice 0 porque yo ya hice el cambio. Y básicamente eso sería todo. Ahora, ¿qué otra posibilidad existe? Que me pidan cambiar WordPress a un subdominio o clonar WordPress a un subdominio. En ese caso, lo que yo tengo que hacer es el mismo procedimiento de copiar los archivos, pero primero debo crear el subdominio. Para eso me tengo que dirigir dentro de cPanel al apartado dominios y ahí voy a crear uno nuevo. Le voy a dar aquí donde dice create a new domain o crear un nuevo dominio. Aquí voy a colocar el nombre del dominio, por ejemplo, subdominio.mgd.lat. No se preocupen por este mensaje de error, no le va a aparecer a ustedes, a mí me aparece porque yo ya lo creé. Y aquí le voy a decir que lo creé dentro de subdominio. Ten en cuenta que no esté seleccionado esto de compartir la ruta principal. ¿Por qué? Porque ahí podría estar su WordPress principal, el WordPress que tenían inicialmente, y si ustedes no quieren que tanto el subdominio o el nuevo WordPress comparte la misma ruta, entonces esto debe estar destildado y le doy aquí en enviar. Eso que va a hacer, va a crear una nueva carpeta dentro de la ruta principal, pero esa carpeta va a ser para el subdominio. Entonces ahora el subdominio sería este, subdominio.mgd.lat. Voy a dirigirme a la subcarpeta. Como ven, no tiene nada porque lo hemos creado recién, y lo que tendría que hacer es repetir los pasos anteriores. Eso quiere decir copiar WordPress aquí. Me voy al public HTML, voy a seleccionar todos mis archivos de WordPress sin el backup que hice. Voy a poner en copiar y le voy a dar la ruta de subdominio. Le voy a dar copiar y listo, ya está todo. Aquí me voy a detener porque los pasos que vienen ya son los mismos. Tengo que ir a la base de datos, tendría que reemplazar estos dos valores por el nombre del subdominio. En mi caso, solo en mi caso sería subdominio.mgd.lat. En tu caso sería el prefijo que le has colocado, el subdominio que has creado, .tudominio.com.net.p, lo que sea que tú estés utilizando. Y listo. Con esto ya hemos cambiado nuestro WordPress hacia una nueva ruta, hacia una nueva subcarpeta, un nuevo subdominio
subdominio. Y alguna consideración más que podemos tener es que de repente nos podemos apoyar también de Softaculous. Ahora, esto tómalo en cuenta solo en el caso que estés utilizando cPanel y tengas Softaculous. Podría ser que no cuentes con él, así que esto solo va para los que lo manejan o que lo tienen disponible en algún cliente. Además, aprenderlo porque nos vamos a encontrar con él de repente en algún momento que estemos prestando servicios o que estemos en algún hosting con cPanel. Aquí, como ven, yo tengo dos instalaciones de WordPress porque la cloné y la otra tiene la misma URL y estamos apuntando a la misma base de datos. Por eso es que tienen esto. Si tuvieran dos bases de datos, aquí diría mgd.lat y aquí diría mgd.lat/WordPress. Tengo Softaculous, esto va a ser mucho más sencillo. Vamos a volver al ejemplo en el que yo quiero clonar el sitio web. Si recuerdan, hace un momento lo hice a través del administrador de archivos, hice un zip, un backup, lo pasé a la nueva ruta, copié todos los archivos. En el caso de tener Softaculous, vamos a emplear esto que dice clonar. Básicamente selecciono el WordPress que quiero clonar, le doy acá al botón clonar, me va a preguntar en qué ruta lo quiero colocar. Yo, por ejemplo, quiero colocarlo en el subdominio si es que quisiera, si no, puede ser que lo quiera colocar en el dominio principal y WordPress 12, que es otra carpeta. Aquí le especifico un nombre de la base de datos, porque aquí sí me va a crear una nueva base de datos. Le digo que si quiero que se desactive la visibilidad para motor de búsqueda, en mi caso no, puedo poner un nombre del sitio web. Aquí me va a indicar todos los datos, que está sobre WordPress, la versión de WordPress que voy a instalar, cuál es la ruta de WordPress que estoy clonando. Esta es la información. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar en dónde quiero que se instale. Puede ser en mi dominio principal, WP3. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar dónde quiero que se instale. Puede ser en mi dominio principal y una subcarpeta, que en este caso se llama WP3. O puedo simplemente seleccionar mi subdominio, borro esto, ahí se va a instalar dentro de la carpeta que creé para ese subdominio, no tengo que hacer nada más ahí. Aquí le voy a dar un nombre a la base de datos, aquí puedo desactivar la visibilidad para motores de búsqueda, no es mi caso. Si no quiero cambiar el nombre del sitio, no toco esto. Y aquí veo las características del sitio que voy a clonar. Estos son los del sitio original. Aquí veo la ruta, veo todo, que esté todo bien y le doy a clonar instalación. Lo que va a suceder al cabo de unos segundos es que ya está clonado. En este caso le cambié la carpeta, era WP3, pero como ya había clonado una, le he puesto WP4. Y está dentro de mi subdominio, ¿no? O sea, ustedes pueden ponerle la ruta que quieran. La facilidad de usar Softaculous, como han visto, son unos cuantos clics, poner por ahí el nombre de algo y listo. Nos evitamos el estar copiando, zipeando, haciendo backup y todo esto, ¿no? Porque lo hace directamente Softaculous. Así que si tienen esta herramienta, les va a venir bien y lo van a hacer mucho más rápido, ¿no? Pero la otra forma que les he enseñado al inicio, sí les conviene aprenderla porque puede ser que, como les he dicho, no encuentren Softaculous en el hosting donde están o que simplemente no tengan las herramientas necesarias para poder hacer esto y se las encuentren por ahí con FTP, SFTP, tengan que conectarse de una manera media extraña y al final tener que hacer todo a mano, ¿no? Si tienen alguna duda sobre esto, déjenme en los comentarios que con gusto se las contesto. Si es posible, hago un video sobre ello y ahondamos un poco más en el asunto. Hasta la próxima, cuídense.